Chile tiene una conexión natural e incuestionable con la Antártica. Incluso, es gracias a Chile, que se firmó el Tratado Antártico de 1959, el cual mantiene vigente las reclamaciones territoriales de distintos países en la Antártica, impidiendo su internacionalización. Chile tiene una proyección natural hacia la Antártica, proyección que solo podría ser compartida por países australes como Australia, Argentina o Nueva Zelanda, países que sin embargo, se encuentran a una mucha mayor distancia de la Antártica. El territorio geográfico más cercano a la Antártica, de un país soberano, corresponde al islote El Águila, bajo soberanía chilena, y que se encuentra ubicado a unos 100 kilómetros al sur del Cabo de Hornos, y a una distancia de 1000 kilómetros de la Antártica, a diferencia por ejemplo de Nueva Zelanda, que se encuentra a 2415 kilómetros de distancia de la Antártica. Se ha considerado también que geológicamente, existiría una continuidad entre Chile y la península antártica, hasta donde se extendería la cordillera de los Andes, conocida en aquel territorio bajo el nombre de Antartandes. Los descubridores de la Antártica. La Terra Australis era un continente imaginario con orígenes en la Grecia clásica. Ptolomeo en el siglo I teorizaba sobre un vasto continente ubicado en el extremo sur del planeta. Dicho continente hipotético, solía aparecer en los mapas europeos a partir del siglo XV y hasta el siglo XVIII. Se sostiene que el descubridor de la Antártica fue Gabriel de Castilla, explorador español, quien en el año 1603 descubriría las Islas Shetland del Sur. Desde esa ocasión, pasarían más de 200 años, hasta que el marino inglés William Smith, que mientras navegaba a Valparaíso, desviado de su ruta en el sur del Cabo de Hornos, el 19 de febrero de 1819 avistó la isla Livingston. Smith volvería en octubre de 1819 y descubriendo la isla Desolación, y más tarde la isla Rey Jorge. De sus descubrimientos, tomaría posesión a nombre de la corona británica. Durante 1820, fueron varios los marinos que se adentraron a las cercanías de la Antártica. Los marinos Bellingshausen y Mikhail Lazarev, por encargo de la Marina rusa, avistarían territorios antárticos en dicho año, al igual que el ballenero estadounidense Nathaniel Palmer. También en 1820, llegaría a la Antártica la expedición de Edward Bransfield, por encargo de la corona británica. Posteriormente, en 1821, el ballenero británico John Davis, habría reclamado ser el primer ser humano en desembarcar y poner los pies en la Antártica. Sin embargo, el año anterior, en 1820, un barco chileno, llamado el Dragón de Valparaíso, al mando de Andrew McFarlane, reclamaron ser los primeros en poner pie en la Antártica. Desde entonces, en el siglo XIX, se realizaron variadas expediciones al territorio antártico por parte de distintos países, al igual que llegarían varios exploradores motivados por la caza de ballenas. ¿La Antártica y sus misterios, cuna de una civilización antigua? La epopeya hindú, Mahabharata dice lo siguiente, en Meru. El día y la noche conforman un año para los residentes del lugar. El Surya Siddhanta, otro texto hindú, decía lo siguiente, los dioses contemplan el sol, después de que éste haya salido, durante medio año. En otro párrafo, se indica que fueron muchos los días que transcurrieron entre los primeros rayos del amanecer y la salida del sol. Es por eso, que el conocido sánscrito y político indio Bal Gangadhar Tilaka ha analizado la información sobre la patria aria contenida en los Vedas y el Avesta y ha llegado a la conclusión de que las realidades descritas en ellos corresponden a altas latitudes polares, la noche polar en la patria aria dura 100 días, y toda esa área está ubicada en la orilla sur del congelado Océano Blanco. El primero en hacer una hipótesis sobre la Antártica como la patria ancestral de la humanidad fue el paleontólogo alemán Heinrich Ephraim Weber, con su obra, La patria de hielo de la humanidad. También, existe un importante autor chileno, el profesor Roberto Rengifo, quien sugirió que los orígenes de la civilización blanca se encontraba en la Antártica, en donde una rama habría penetrado en Europa, bajo el nombre de los Atlantes, y una segunda rama habría entrado en Eurasia contribuyendo al desarrollo de la civilización india y sumeria. Por otra parte, el que la Antártica haya sido antiguamente un continente verde y habitado por seres humanos, tiene cierto asidero científico. Entre dichas explicaciones, se sostiene que han existido varios cambios de ejes terrestres durante la historia de la Tierra, lo que ha provocado
que los polos cambien su posición original, y que incluso, el polo norte se convierta en el polo sur. Antiguos registros egipcios sobre los papiros de Ipuwer y Harris, dicen que después de un desastre de desplazamiento de fuego y agua, el sur se convirtió en el norte. El geólogo William Hutton ha publicado libros en el que describe los mecanismos hipotéticos del desplazamiento de los polos y predice el momento en que se producirán esos acontecimientos en el futuro. Charles Hapgood recopiló las ubicaciones de los polos geográficos durante largos periodos de tiempo, estableciendo que durante el Pleistoceno, el polo geográfico ocupó 15 posiciones diferentes. Desde la era precámbrica hasta el presente, un periodo de aproximadamente 100 millones de años, Hapgood identificó un total de 229 lugares diferentes del polo geográfico. Se sostiene que hace unos 13.000 años atrás, el polo norte estaba en la zona de la bahía de Hudson en Canadá, lo que nos da un polo sur geográfico 7 veces más lejos del mar de Ross. En la Antártica. También, por ejemplo, la perforación de hielo en la Antártica y Groenlandia mostró que la proporción de los isótopos sugiere que en todas partes de las latitudes polares hace 11.000 años, la temperatura aumentó unos 10 grados Celsius. Vladimir Uvarov en su libro, Las pirámides, sugería que un asteroide movió el eje de la Tierra una vez. El impacto de un asteroide con el plano de rotación de la Tierra llevó a que el eje de rotación del planeta comenzara a inclinarse gradualmente, girando el polo norte hacia el sur. También se sostiene la hipótesis del deslizamiento de la litosfera, desarrollada en 1984 por el geofísico Peter Churt, que indica que aquel deslizamiento cambiaría la posición de los polos de la Tierra. Por otra parte, suelen ser recurrentes las noticias falsas sobre la Antártica, indicando el descubrimiento de supuestas pirámides, ruinas o restos humanos en dicho continente. Por ejemplo, entre dichas noticias, podemos mencionar el supuesto descubrimiento de 3 cráneos alargados en la Antártica el año 2014 por un supuesto arqueólogo llamado Damian Waters, lo que finalmente resultó ser otra noticia falsa. Nueva Suabia. De las historias que se cuentan sobre la Antártica, quizás la que más ha resonado en el último tiempo, fue sobre la expedición llamada Nueva Suabia, llevada a cabo por los nacionalsocialistas entre los años 1938 a 1939, al mando del capitán de la Marina alemana Alfred Richter. El barco destinado a la expedición antártica alemana fue el Schwabenland. Se dice que la finalidad de dichas expediciones habría sido la construcción de varias bases militares en la Antártica por parte de Alemania. Por lo mismo, surgió con fuerza el mito de que hacia 1945, los principales jerarcas nacionalsocialistas, incluido Hitler, se habrían refugiado en dichas bases de la Antártica. Lo anterior fue aún más alimentado por las expediciones militares llevadas a cabo por Estados Unidos en la Antártica, entre los años 1946 a 1947, conocida como Operación High Jump, liderada por el contraalmirante Richard Byrd. La expedición estaba compuesta por 13 barcos, 4.700 hombres y 23 aeronaves, expedición que habría tenido una duración de 6 meses. Oficialmente, las razones de dicha expedición militar, en donde incluso hubo bajas, habría sido entrenar al personal y probar material en condiciones de frío extremo. Sin embargo, se sostiene que la verdadera razón habría sido eliminar a los últimos reductos del Tercer Reich en la Antártica, para lo cual, incluso se habría empleado armamento nuclear, lo que habría originado el agujero de la capa de ozono. Corey Hood sostuvo que en 1939, una expedición alemana a la Antártica descubrió grandes losas de piedras con escritos antiguos. Después de eso, los alemanes comenzaron a enviar expediciones secretas a la Antártica. En las cuevas, los alemanes habrían descubierto artefactos de una gran civilización antigua. Jan Ulrich von Kranz en su libro, La esvástica en el hielo, en el 2006, se refiere a los recuerdos de su padre, un oficial de las SS y empleado de la Ahnenerbe, y que había integrado una de las expediciones alemanas a la Antártica comandada por Alfred Richter. En dicha expedición se habrían encontrado restos de edificios con puertas y ventanas, escaleras y obeliscos negros. Una superficie rocosa plana de bloques de piedra ajustados entre sí con una precisión sorprendente. En las profundidades se podía ver un templo escalonado, que recuerda a las pirámides aztecas. En las esquinas de la plaza había 4 esculturas que parecían gigantes de la isla de Pascua, pero que tenían la mitad del tamaño.
Chile y la Antártica. Las reclamaciones territoriales chilenas sobre la Antártica se basan principalmente en consideraciones históricas, jurídicas y geográficas, pues Chile es el país soberano más cercano al continente antártico. En cuanto a derechos jurídicos, el 24 de enero de 1539, Pedro Sánchez de la Hoz firmó con el emperador Carlos I de España un tratado en el cual fue nombrado gobernador de las tierras al sur del Estrecho de Magallanes, que en ese entonces era llamado Tierra Australis, y de todos los territorios e islas que se descubriesen al sur. En 1540, Pedro Sánchez de la Hoz cedió todos sus derechos a Pedro de Valdivia, conquistador y gobernador de la Capitanía General de Chile, detentando Chile por consiguiente la jurisdicción sobre todos los territorios antárticos. Tras la independencia de las colonias americanas, las nuevas repúblicas se reconocieron entre sí el principio del uti possidetis, en donde se reconocía que las nuevas repúblicas heredaban los límites de las antiguas colonias, correspondiéndole a Chile, por consiguiente, el dominio sobre la Antártica. Además de lo anterior, Chile tuvo relevancia con los primeros descubridores de la Antártica. En 1603, el almirante español Gabriel de Castilla salió desde Valparaíso hacia el sur descubriendo por primera vez territorio antártico. Por otro lado, si consideramos que el primer descubridor de la Antártica fue William Smith en el año 1819, este comunicó la noticia de su descubrimiento por primera vez al llegar a Valparaíso. En el año 1820, si bien fueron variadas las expediciones que llegaron a la Antártica, fue la expedición novera del bergantín Dragón de Valparaíso, barco perteneciente a Chile capitaneada por Andrew Macfarlane, expedición que incluso Bernardo O'Higgins autorizó el 12 de septiembre de 1820, la que zarpando de Valparaíso, serían los primeros en desembarcar en la Antártica en noviembre de 1820. Desde entonces, cada vez se fue haciendo más recurrente que barcos mercantes en búsqueda de pieles de foca y de aceite de ballenas, se adentraran en dichos territorios. En ese sentido Chile marca un hito, pues Punta Arenas, la ciudad más grande y habitada cercana a la Antártica, autorizaba la fundación de compañías para la explotación de ballenas que pedían autorización al gobierno de Chile. Así, en 1894, se entregó la potestad a la gobernación de Punta Arenas para la explotación de recursos marinos al sur del paralelo 54 Sur. También aumentaron las expediciones hacia el territorio antártico, por lo que muchos países pedían autorización al gobierno de Chile para realizarlas, como por ejemplo la del sueco Otto Nordenskjöld en 1902 y la del inglés Robert Scott en 1900. Un decreto emitido por Chile el 27 de febrero de 1906 cedió la explotación industrial agrícola y pesquera por 25 años, en la tierra de Graham, a Enrique Fabri y a Domingo de Toro Herrera, encargándoseles también el resguardo y la custodia de los intereses soberanos de Chile en la zona. La Sociedad Ballenera de Magallanes establece un pequeño poblado factoría, la primera en su tipo, en 1906 en Caleta Bayaneros, Isla Decepción, izando allí la bandera chilena por primera vez. Otro hito importante, fue como desde Chile, se organizó la expedición de rescate de la embarcación británica Endurance, en donde los hombres que habían permanecido en la isla Elefante fueron rescatados por el buque Yelcho de la Armada de Chile comandada por el capitán Luis Pardo Villalón el 30 de agosto de 1916. En 1940 Chile delimita oficialmente el territorio antártico chileno, Argentina lo haría 6 años más tarde en 1946. La primera base chilena fue inaugurada el 6 de febrero de 1947 y fue bautizada Base Soberanía, posteriormente Base Arturo Prat. En 1948 se instala la Base Bernardo O'Higgins, fundado por don Gabriel González Videla, siendo el primer gobernante del mundo en visitar el continente. El importante rol de Chile para la vigencia de las reclamaciones territoriales en la Antártica. Las reclamaciones territoriales en la Antártica de distintos países se basan en argumentos de cercanía geográfica, títulos históricos, y en razones de colonialismo, descubrimiento y ocupación. El primer país en reclamar soberanía sobre la Antártica fue Reino Unido en el año 1908, y posteriormente lo harían Australia, Nueva Zelanda, Francia, Noruega, Chile y Argentina. Sin embargo, como ya lo hemos visto, Chile, por cuestiones de geografía, cercanía, títulos jurídicos, y por diferentes hitos históricos en el continente helado, es uno de los países con más derechos sobre la Antártica,
pues existe una continuidad natural y un vínculo incuestionable entre Chile con aquel continente. Sin embargo, los países que quedaron fuera de las reclamaciones territoriales, evidentemente, impulsaron proyectos de internacionalización de la Antártica. Así, por ejemplo, en agosto de 1948 los Estados Unidos propusieron que la Antártica quedara bajo tutela de las Naciones Unidas, con un fideicomiso administrado por Argentina, Australia, Chile, Francia, Estados Unidos, Reino Unido y Nueva Zelanda, pero la idea fue rechazada. En ese mismo año, nuevamente, Estados Unidos, que no reconocía ninguna jurisdicción en el continente blanco, propuso un proyecto de internacionalización antártica para convertir todo el territorio en un área abierta, sin soberanías ni ejercicios jurídicos, y con un gobierno de representación mundial, que también fue rechazado. Sin embargo, el proyecto de internacionalización más importante, y que estuvo a punto de aprobarse, fue el del año 1956, en donde el representante de la India, Krishna Menon, presentó ante las Naciones Unidas un nuevo proyecto de internacionalización de la Antártica, proyecto al que adherían varios países que no tenían derechos antárticos. Dicha propuesta la presentaría nuevamente en el año 1958. Los países que tenían reclamaciones territoriales sobre el continente, iniciaron gestiones para impedir la internacionalización, entre ellos Chile. Es así, como el embajador chileno en la India, Miguel Serrano, quien contaba con la amistad de Indira Gandhi, logró entrevistarse con Jawaharlal Nehru, primer ministro de la India, a quien logró convencerlo de que bajara aquel proyecto de internacionalización. De aquel suceso quedó registro en sus memorias, en donde relata lo siguiente: el representante de la India ante la Organización de las Naciones Unidas, Krishna Menon, había presentado una propuesta oficial de su país para lograr la internacionalización del continente antártico, lo que tenía la simpatía de gran cantidad de países que no tenían derechos antárticos. El embajador argentino Vicente Fatone buscó entrevistarse con las autoridades de la India, lo mismo el embajador Cabot Lodge de Estados Unidos, con la intención de convencer a la India de desistir de dicha propuesta, gestiones que no tuvieron ningún resultado. Miguel Serrano, al primer ministro de la India Jawaharlal Nehru le indicaría lo siguiente: la India ha presentado nuevamente el caso de la Antártica a las Naciones Unidas, lo que significa su internacionalización y, para Chile, la pérdida de sus derechos sagrados en esa mítica región del mundo, continuación lógica, natural, de mi larga y angosta patria. Somos un país muy pequeño, Excelencia, frente al continente que es la India. Y un país pequeño, para poder sobrevivir en este mundo, solo tiene una cosa que preservar: el honor y el sueño de un ideal. Si perdemos eso, lo hemos perdido todo y cualquiera podrá pasar por sobre nosotros. La Antártica para Chile es el honor, es el sueño, Excelencia. Usted lo entiende. Retire la moción de la India. Hágalo por Chile. El primer ministro le había dicho lo siguiente: embajador, vaya tranquilo e informe a su gobierno que la India tendrá muy en cuenta el honor y el sueño de Chile. Esa misma tarde, la India retiró de las Naciones Unidas la moción sobre la internacionalización de la Antártica. Posteriormente, en 1959, los 12 países participantes firmarían el Tratado Antártico, en donde las reclamaciones territoriales permanecerían congeladas. Desde entonces, Chile ha seguido manteniendo soberanía y reclamación territorial sobre la Antártica, manteniendo la esperanza y voluntad de poseer ese recóndito territorio, por un destino manifiesto.